Una vez ya manejas todo tipo de formularios para el desarrollo de herramientas front, una vez ya controlas todos los tipos de campos, además sabes cómo validarlos y además en algunos casos sabes cómo enviarlos a algún sitio, llega ese momento fatídico en el que nos encontramos ante la disyuntiva de tener que enviar algún tipo de fichero, imagen, PDF, etcétera, etcétera, y guardarlos en algún lado. ¿Dónde se guarda? ¿Cómo lo podemos almacenar? Bueno, pues ese es un problema que solemos afrontar muy a menudo. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo vamos a poder subir todas estas imágenes, que por ejemplo salgan de un formulario concreto en el front, cómo vamos a poder guardarlas en nuestros servidores creados con Express sobre Node.js a través de la herramienta Multer, que es una librería fantástica, maravillosa y que en este trabajo además nos lo va a poner muy fácil. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. En este vídeo vamos a intentar quitarnos todas esas dudas que nos surgen cuando tenemos que subir cualquier tipo de ficheros a nuestros servidores a través de ciertos formularios. Y esto es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Un formulario de por sí no puede subir ficheros, es decir, la estructura HTML, CSS del formulario no puede colocar ficheros en ningún sitio. Necesitamos como soporte por detrás un servidor donde nosotros alojemos todos esos ficheros, una máquina donde yo sea capaz de coger el fichero y guardarlo para luego utilizarlo en otras tareas. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es la creación de un servidor. Ese servidor tendrá que tener alguna URL, un endpoint que sea capaz de recibir toda la información del formulario, procesarla y ya con ello hacer con lo que queramos con los ficheros. Esos ficheros, imágenes, PDFs, etcétera, que subamos a través de un formulario se quedarán ahí almacenados y a partir de ahí pues podemos trabajar con ellos como bien nos venga en gana dependiendo de la aplicación que estemos desarrollando. Nuestro primer paso, por tanto, es establecer la estructura de nuestra aplicación. En una carpeta vacía voy a lanzar npminit-y para que me genere la estructura del package.json, simplemente para ahora poder instalar las diferentes dependencias con las que voy a trabajar. Estas dependencias, las importantes, voy a hacerlo con npminstall, va a ser Express, nos va a permitir generar en concreto el servidor con el que vamos a trabajar. Simplemente tendremos un par de URLs a las cuales vamos a poder atacar y aparte vamos a instalar Multer, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para realmente recibir esos ficheros que nos llegan desde el front o desde cualquier otro tipo de herramienta y poder procesarlos de manera que los tengamos guardados y por lo tanto localizados dentro de nuestro servidor. Instalamos estas dos herramientas y empezamos a crear nuestra estructura. Lo vamos a abrir en el Visual Studio para verlo mucho más cómodo y a partir de aquí vamos a generar primero un fichero base, lo voy a llamar index.js, donde vamos a hacer toda la construcción de lo que sería el servidor de Express y a partir de aquí las URLs necesarias. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es traernos la librería de Express. Esto es un paso básico siempre que trabajamos con Node.js, nos traemos la librería con la que vamos a trabajar. En principio además Express lo que nos está trayendo, lo que está requiriendo, lo que está importando en esta línea que hemos utilizado es una función que nosotros podemos ejecutar para crear nuestra aplicación de Express. Express, como ya sabemos, y si no sabemos, echarle un vistazo porque es súper interesante, es un framework que nos permite crear este tipo de aplicaciones que simplemente se dedican a recibir peticiones y generar respuestas, lo que es un servidor web al uso. Por lo tanto, con esta herramienta de Express podemos empezar a trabajar. Un punto importante antes de ponernos a hacer la recepción del formulario, etcétera, es poner la aplicación a escuchar sobre un puerto en concreto. Llamamos a su función listen y la ponemos a escuchar sobre el puerto 3000. Ahí lo tenemos. Podemos ejecutar aquí una función anónima, la cual va a lanzarse o la cual va a ejecutarse cuando este servidor empiece a escuchar. Por lo tanto, vamos a poner aquí un mensaje de confirmación, servidor escuchando en puerto 3000. Ahí lo tenemos. Sería la estructura básica de nuestro servidor de Express. A partir de aquí, lo único que hay que hacer es centrarse en recibir peticiones y generar respuestas. Y en concreto, nuestras peticiones van a ser de tipo post, porque normalmente cuando trabajamos con formularios, todos los datos van a ir incluidos en el body de la petición. Es decir, lanzaremos peticiones con el método post sobre una URL y dentro del body vamos a incluir todos los datos que se van a adjuntar desde el formulario. En nuestro caso vamos a trabajar con imágenes, podrían ser otro tipo de ficheros, pero vamos a trabajar con imágenes y vamos a procurar que se pueda enviar una sola imagen o que se puedan enviar múltiples imágenes. Y todo esto lo tendremos que gestionar para que luego se guarden de alguna manera dentro de nuestro servidor para que podamos seguir trabajando con ellas. En el fichero package.json que hemos generado vamos a crear nuestro script de start. Estoy trabajando con versiones superiores a la 18 de Node, por lo tanto voy a poder hacer esto. Voy a lanzar Node, vamos a lanzar el flag --watch. Este flag lo que va a hacer es que cuando nosotros hagamos alguna modificación dentro del index.js, que es el fichero de arranque normal y corriente, se va a enterar de que hemos hecho esa modificación y por lo tanto va a reiniciar el servidor. Es una alternativa nativa que nos ofrece ya Node.js y en versiones posteriores ya estará totalmente asentada a lo que sería Nodemon si es que veníamos utilizando ese tipo de herramientas o algún otro tipo de herramienta que se encargue justo de esto, de reiniciar la aplicación justo cuando hagamos alguna modificación. Si ahora nos volvemos al terminal y lanzamos npmstart,
Start, vemos cómo esto se pone a la escucha y si nosotros pues venimos aquí, guardamos, hacemos alguna modificación, sabemos que se está reiniciando y por lo tanto ya podemos trabajar con los cambios. Vamos a configurar lo que sería nuestra herramienta de Multer. Vamos a empezar a darle forma a nuestros formularios, a las recepciones de los formularios y vamos a ver cómo se utiliza la librería. Primer paso imprescindible para todas las herramientas, traernos la librería, requerirla. Ya la hemos instalado previamente, por lo tanto lo que hacemos aquí es traernos la propia librería de Multer. Esto nos permite ya empezar o poder trabajar con cualquiera de las herramientas que nos proporciona el API que tenemos dentro de Multer en concreto. El siguiente paso es establecer los métodos de trabajo de cómo nosotros vamos a guardar las imágenes y en principio dónde las vamos a guardar. Tenemos muchas más configuraciones, pero nos vamos a centrar solo en el manejo de las imágenes que nos llegan y en qué directorios los vamos a situar. Por lo tanto, vamos a crear aquí una URL, upload. Esto es calcado exactamente de lo que sería la descripción y la documentación de la propia librería y lo que vamos a hacer es llamar a la función Multer. Aquí lo que nos va a conseguir es la creación de un middleware que nosotros luego podremos incrustar detrás de nuestras URLs antes de la llamada final o antes de la resolución final de esa URL y con este upload lo que vamos a hacer es gestionar o darnos la posibilidad de recibir esas imágenes para luego poder trabajar con ellas. Una de las opciones más importantes que le pasamos aquí en el objeto es este dest. Este dest nos va a permitir especificar cuál es la ruta donde se van a guardar nuestras imágenes o los ficheros con los que vamos a trabajar. Uploads. La vamos a colocar aquí, ya tenemos la ruta definida, el servidor se ha reiniciado y si nos fijamos cuando se ha reiniciado el servidor, aquí vemos que ya ha aparecido la carpeta Uploads dentro del sistema de archivos de nuestro Visual Studio. Quiere decir que todo esto, al reiniciarse el sistema, la carpeta, si no está creada, se crea automáticamente. De lo único que me tengo que preocupar ahora es de qué URLs son las que voy a definir para poder trabajar y luego colocarles este middleware para que podamos trabajar con los ficheros entrantes que recibimos a partir de dichas URLs. Voy a crear primero el endpoint para recibir una única URL, ahora veremos la diferencia entre uno y otro y analizamos cuál viene mejor en función de cada uno de las aplicaciones a las que nos enfrentemos. Como hemos comentado antes, la petición va a ser de tipo post, aquí especificamos la URL, voy a ponerle imagen single, por ejemplo, esta URL puede ser la que queramos y en principio es en función de la API o en función de la aplicación del back que nosotros estemos generando. Normalmente cuando estamos trabajando con Express, a la función que colocamos aquí como segundo parámetro es una función que recibe la petición entrante y que nos ofrece un objeto para poder responder. Esta es la típica estructura que tenemos dentro de una aplicación Express para cada uno de estos manejadores. Entre medias, como middleware, entre la URL que define dónde vamos a atacar mediante el método y la función, digamos, de respuesta, vamos a encontrar la ejecución del middleware con Multer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando el objeto upload que hemos generado antes, tenemos un metodito que es single. Este metodito se coloca como un middleware antes de llegar a la respuesta final y lo que va a hacer es darnos la posibilidad de trabajar con una única imagen cuando ataquemos a esta URL. Le pasamos parámetros, le tenemos que pasar el nombre del ficherito tal y como nosotros luego lo vamos a etiquetar cuando lo mandemos en el formulario o en la herramienta que estemos utilizando. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar imagen perfil. Vamos a colocarlo de esta manera. Bueno, pues ya tenemos la estructura. Ahora simplemente aquí dentro tendríamos que ver si realmente recibimos esta imagen y si realmente podemos trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer para ver si todo esto funciona es lanzar simplemente un reset para que termine lo que es la petición, para que el front reciba una respuesta. Pues esto voy a poner termina simplemente. No me es interesante ahora mismo la respuesta que vayamos a poder devolver hacia el front. Lo que me es interesante es cómo gestionamos la imagen que estemos enviando. Bueno, pues lo que hace Multer es que cuando pasamos a través de este middleware, esta imagen llamada imagen perfil o este dato llamado imagen perfil adjuntado en la petición post nos lo va a procurar, nos lo va a colocar o por lo menos su información en rec.file, en este fichero. Rec.file va a obtener toda la información de la imagen, dónde se encuentra, cómo se llama, cuál es su ruta, cuál es su tamaño, cuál es su tipo, etcétera, etcétera, como vamos a ver a continuación. Yo voy a utilizar una extensión para probarlo que se llama Thunder Client. Podéis ir a las extensiones y lo buscáis. Si buscáis Thunder Client, tiene que aparecer por aquí. Es esta extensión, nos permite embeber dentro del propio Visual Studio una herramienta para realizar peticiones. Creo que es muy cómoda, pero se puede utilizar cualquier tipo de herramienta tipo Postman, Thunder Client, la que tengamos más a mano. Me voy al Thunder Client, le doy a New Request, aquí evidentemente pongo la URL, cuidado con el HTTPS, hay que quitarlo, sería localhost 2.3000 /images /single. Me preocupo de que esto sea un post, ahí lo tenemos, y donde tenemos el body vamos a marcar la opción de form,
Ahí lo tenemos, la opción de form, porque vamos a mandar lo que son imágenes, ficheros, tiene que tener acciones que nos procuran los típicos formularios HTML. Y aquí marcamos la opción de files. Esta de aquí, imprescindible para que luego aquí abajo nos aparezca esta opción y podamos subir imágenes. Entonces ya tenemos la opción. Aquí simplemente hay que ponerle cuál es el nombre que le hemos especificado a la imagen. Perdamos 2 segundos, lo miramos, se llama imagen perfil. Nos vamos otra vez a la New Request, ponemos imagen perfil y seleccionamos una imagen. Tengo aquí una serie de imágenes de paisajes muy simples que vamos a utilizar y vamos a intentar subir alguna de estas. Pues lanzamos, por ejemplo, paisaje 1 y ya lo tenemos preparado. Por lo tanto, vamos a enviar una petición de tipo post, ahí lo estamos marcando, sobre la URL images single, lo tenemos aquí, images single, y luego además le estamos adjuntando en el nombre imagen perfil un ficherito que acabo de subir desde mi ordenador. Vamos a darle a enviar. Vemos cómo la petición aquí nos avisa de que ha terminado perfectamente y si nos fijamos un poco en nuestros archivos, dentro de la carpeta uploads se tiene que haber subido esta imagen o este fichero con este nombre un poquito raro. Vamos a echarle un vistazo simplemente al log que hemos obtenido porque ahí es donde estamos visualizando todos los elementos de la propia imagen. Es ese console log que he hecho del rec.file que os comentaba que eran los datos de la propia imagen. Y aquí tenemos datos pues como por ejemplo pues el nombre del campo, el nombre original de la imagen, codificaciones, tipos, etcétera, etcétera, y sobre todo dónde se ha subido la imagen. Por defecto, Multer lo que hace es colocar la imagen en una carpeta con un nombre totalmente aleatorio generado automáticamente. Nosotros nos deberíamos preocupar de coger eso y renombrarlo de alguna manera para que se quede guardado tal y como nosotros queramos. Por lo tanto, vamos a volver a intentarlo. Voy a borrar esta imagen y lo que sí que voy a hacer es, para ser un poquito más genérico, voy a crear aquí una pequeña función que se llame SaveImage, por ejemplo, a la cual le vamos a pasar pues todos los datos de la imagen para luego poder trabajar con ellos. Los datos simplemente que estamos recibiendo aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer simplemente es coger esa imagen y guardarla o renombrarla en otro fichero. Para ello, podemos ir a las herramientas nativas que tiene Node.js, en concreto FS, la requerimos, ponemos Node FS, ya lo tenemos con el namespace de Node para que no haya confusiones con otro tipo de librerías. Ya tenemos FS y ahora simplemente habría que hacer un renombramiento, por ejemplo con la función renamesync, para poder mandarla a otro lado. Vamos a crear aquí el new path por si luego queremos trabajar con él porque puede ser interesante, y lo que voy a crear es el new path en función del path original. Por lo tanto lo voy a colocar en uploads. Y aquí el nombre de la imagen. Si nos fijamos de nuevo en los datos que teníamos antes, el nombre de la imagen que está aquí es original name. Tenemos el nombre y además la extensión, por lo tanto ya va a cobrar otro cariz. Vamos a colocar aquí file.original name, para no equivocarnos, original name. Ahora simplemente hay que renombrar la imagen. Si renombramos una imagen con rename, lo que estamos haciendo aparte de renombrarlo es moverlo. Llamamos fs. Vamos a hacerlo de manera síncrona y simplemente tenemos que colocarle la ruta antigua, la tenemos aquí en path, por lo tanto file.path, y la ruta nueva que la tengo en new path. Ahí está. Esto lo que hará será guardar la imagen con el nombre que nosotros queramos y por si acaso en un futuro lo necesitamos, vamos a retornar el new path para poder trabajar con él. Así que únicamente lo que deberíamos hacer aquí en la URL que estamos gestionando es llamar a la función SaveImage. Llamamos a la función y le pasamos los datos de nuestra imagen. Por lo tanto, lo que está haciendo es recibir la imagen, como hemos hecho antes, pero en este caso ya no lo va a estar guardando con el nombre que nos genera, digamos, de manera temporal Multer, sino con el nombre que nosotros queramos, que en concreto es el nombre original con el que se está subiendo, es decir, con el que viene del front. Vamos a probar otra vez, vamos aquí a New Request, paisaje 1, enviamos, vemos que termina perfectamente, y si nos vamos a Uploads, ahí vemos como tenemos paisaje 1 y evidentemente es la imagen con el paisaje 1 y por lo tanto ya podríamos trabajar con ella. Esto se ha quedado guardado en Uploads y esto se podría luego acceder desde cualquier parte de nuestro servidor a esas imágenes para poder trabajar con ellas en cualquier momento. ¿Cómo podemos hacer en este caso si queremos hacer una recepción múltiple de imágenes? Bueno, pues nos lo podemos empezar a imaginar según lo que hemos hecho aquí. Vamos a crear una URL de tipo post. Voy a llamarla images multi, por ejemplo. Creamos la ejecución del middleware. En este caso, upload. Tenemos la opción de, en vez de single, array. Ahí lo tenemos, le pasamos el nombre, lo voy a llamar fotos, y también le podemos pasar un número máximo de imágenes que podamos recibir, ¿vale? Por ejemplo, bueno, 10 ya me parece muy exagerado, pero bueno, por ponerle un número máximo. Aquí la función manejadora
con la petición y el objeto que nos va a permitir generar la respuesta. Y la diferencia entre esta opción y la de arriba es que en esta opción de arriba recibíamos rec.file con los datos de la imagen, pero claro, en esta opción de aquí abajo, si recibimos rec.file, perdemos muchas imágenes. Bueno, pues aquí lo que recibimos es rec.files, un array con los datos de cada una de las imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer simplemente? Bueno, pues lo vamos a ir guardando poco a poco. Si nosotros hacemos sobre rec.files, le llamamos al map, lo que vamos a hacer es a cada una de las imágenes le vamos a aplicar save image. Vamos a coger cada una de esas imágenes, lo vamos a pasar a través de esta función y se van a ir guardando en uploads con el nombre que realmente tienen. Vamos a hacer una respuesta para que esto no quede sin respuesta. Vamos a poner termina multi para que haya diferencia y así ya estamos cogiendo la imagen, guardándola, cogiéndola y guardándola. Y esta es una fórmula muy sencilla para a cada una de las imágenes, para eso se aplica el map, aplicarle esta función y por lo tanto podemos utilizarlo con un for each igualmente. A cada una de estas imágenes poder guardarlas dentro de las uploads. Para poder hacer esto, si la llamamos fotos a estas imágenes, lo que tenemos que hacer es al lanzar la petición, vamos a hacerlo aquí con multi, cambiamos la URL, al lanzar la petición aquí tendríamos que poner fotos, vamos a seleccionar otra, por ejemplo, vamos a cambiar, aquí las tenemos, elijamos el paisaje 2, habría que poner otra opción, fotos, elegir otra, por ejemplo el paisaje 3, y vamos a probar con estas dos. Ya es un envío múltiple, a las dos las tenemos que llamar con el mismo nombre, ya veremos que luego en los formularios se puede esto mejorar bastante y simplificarlo, pero enviamos una petición de tipo post sobre imágenes multi y mandándole las dos imágenes que queremos guardar en nuestro servidor. Vemos cómo termina y el paisaje 2 y el paisaje 3 deberían estar ya dentro de la carpeta uploads, que es donde nosotros lo hemos enviado. No hay ningún tipo de problema extra ni hay que hacer nada más, simplemente darse cuenta de que Multer se encarga por nosotros de devolver las propias imágenes y que luego nosotros las podemos colocar donde queramos, pues para establecer una serie de normas o para colocarlas en función de lo que queramos hacer dentro del servidor. Para verlo directamente desde una aplicación del front, entre comillas, lo que he creado ha sido una página HTML muy sencilla, la cual está gobernada, digamos, por una etiqueta form. Simplemente tenemos un formulario. Importante que ese formulario apunte hacia la URL donde vamos a enviar todos los datos. En mi caso he colocado imágenes multi, pero podemos probar con cualquiera de las otras. Además, estamos poniendo el tipo de encriptación a multipart form data para que todo esto pueda viajar y todo esto se meta dentro de la petición post y luego podamos recibirlo de la misma manera que estamos esperando, y además el método es el método post tal y como nosotros hemos definido en nuestro back. Importante que el input con el que vamos a trabajar sea de tipo file y que además, por ejemplo en este caso, si vamos a trabajar con envío múltiple de imágenes, tenga la opción múltiple a true, para que así podamos elegir más imágenes, porque si no, no nos deja. El name que coloquemos tiene que ser el mismo nombre que está esperando el back para poder gestionar esas fotos. O sea que como hemos elegido fotos anteriormente, pues fotos en este caso. Un botón de enviar simplemente para que se pueda hacer la acción y nada más. Este index.html lo abrimos en nuestro navegador favorito, elegimos las imágenes, por ejemplo, paisaje 3, paisaje 2 y paisaje 1. Lo que voy a hacer es borrarlas del servidor, paisaje 1, 2 y 3, las borramos de aquí para que esto tenga mayor efecto, y lo que hacemos es desde nuestro formulario seleccionamos, ya están las imágenes seleccionadas, le damos a enviar, nos pone el termina multi, que es la respuesta que nosotros le hemos puesto, y si todo ha ido bien, aquí tenemos el envío, nos ha llegado solo una, a ver que la seleccionemos bien, vamos a irnos al formulario, examinar, 3, selecciono. Ahí están los archivos, enviamos y en este caso ya sí que tenemos las imágenes gestionadas, generadas y las tenemos cargadas dentro de nuestro servidor. Por lo tanto, es muy sencillo el hecho de tener que o poder trabajar con imágenes, archivos, etcétera, en la subida cuando estamos trabajando con Node.js y Express, y en el front de lo único que hay que preocuparse es de que el formulario esté bien gestionado, lo tengamos todo bien colocado y no haya ningún tipo de problema a la hora de enviar los ficheros. Por lo tanto, acciones muy sencillas, librería muy fácil que simplemente implica la creación de URLs tal y como estamos acostumbrados y la utilización de estos middlewares para trabajar de manera más cómoda, que nos ofrecen tanto rec.files si estamos trabajando de manera individual con una imagen, como rec.files si estamos trabajando de manera múltiple con varias imágenes o archivos. Por lo tanto, una herramienta más que nos guardamos en nuestra bolsa de herramientas y librerías, que supongo que será gigante, pero esta sí que sí, en muchas ocasiones es imprescindible porque el manejo y el envío de archivos desde el front al back pues suele ser algo muy recurrente y algo que siempre vamos a tener ahí entre mano en casi todos los proyectos.
proyectos. Sin más, espero que os haya gustado. Como siempre, yo, pues nada, si tenéis algún tipo de duda, la podéis dejar en los comentarios e intentaremos responderla lo antes posible. Y bueno, pues si os apetece compartir el contenido con amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, os lo vamos a agradecer de verdad de corazón porque nos ayuda mucho a crecer como canal y a crecer como comunidad. Dale a like, todas esas cosas al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo programando. Hasta luego.